Los debates y las divisiones entre hermanos es un tema que ha generado muchos debates a través de la historia en la iglesia. Y en el día de hoy tenemos un panel muy interesante en el día de hoy para debatir este tema tan delicado que en el día de hoy vamos a hablar con nuestro Bishop. Rudy Gracia va a darnos unos cuantos consejos al respecto sobre este tema. Si no terminamos peleando todos aquí, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver cómo terminamos hoy. Vamos a empezar con las damas. En este día vamos a empezar con Ruth. Ruth, adelante Claro con la que primera sí. pregunta. Bishop, ¿por qué es tan peligroso mantener enemistades o rivalidades en la iglesia, incluso cuando yo he sido el afectado? Bueno, yo creo que lo principal tiene que ser por lo que el Señor nos indicó. 70 veces 7 es un número totalmente inaplicable en un día. Lo que el Señor Jesús quiso decir respecto al perdón a un hermano es que tiene que ser infinito. Entonces, el que mantiene una enemistad es una persona que no ha perdonado. Si pasa un día con falta de perdón, ya tú estás desobedeciendo lo que el Señor nos dio como pauta. Nosotros tenemos que aprender a literalmente tener como primera reacción el perdón. Independientemente de si el conflicto se resuelva o no, nosotros tenemos que aprender a perdonar automáticamente. Eso fue lo que Jesús nos enseñó. Hay un gran peligro de no hacer esto, y es que cuando nosotros no otorgamos misericordia, la misericordia se nos es negada. Eso es muy importante y es algo que la iglesia no comprende, porque con la misma vara que tú mides, si mides con juicio te van a medir a ti. Entonces, ¿qué pasa? La cadena de, no quisiera decir maldición, pero quisiera decir de calamidades que puede ocasionar una enemistad o una falta de perdón es tremenda. Entonces nosotros tenemos que aprender a rápido dejar ir la ofensa para poder otorgar misericordia a la persona que nos ha ofendido, con el fin de nosotros volver a restaurar total y absoluta comunión con Dios. Fíjense que la Biblia dice que si tú llegas al altar de Jehová con tu ofrenda, tú vienes a buscar a Dios con una ofrenda, ¿verdad? Que era la manera de acercarse a Dios. Dice, y tienes un problema con tu hermano, dice, deja la ofrenda ahí, no sigas, no continúes, porque no la voy a recibir, porque no te voy a recibir a ti, porque tú tienes algo contra tu hermano. Vete y arréglate con tu hermano, entonces ven a practicar tu comunión conmigo. En otras palabras, el Señor dijo, no quiero comunión con nadie que tiene ofensa y enemistades. Entonces, ¿cuál es el problema con nosotros? Que no entendemos que cuando tenemos un problema con un hermano, lo tenemos con Dios. Es impresionante. Y Jesús lo dijo, el que le hace bien a un hermano, me lo hizo a mí, y el que no le hace bien a un hermano, tampoco me lo hizo a mí. Ese es el asunto que nosotros tenemos que tratar. Entonces tú ves mucha gente que están enemigos de medio mundo, aún pastores que tienen broncas con otros pastores, pero se creen muy espirituales y predican una espiritualidad que no es real. No es real. El hombre de Dios que pretende rechazar a los humanos y tener una relación con Dios está engañado en sí mismo. Y les voy a decir una cosa, en estos últimos tiempos se ha incrementado la enemistad y la ofensa cristiana por las redes sociales. Porque antes tú te ofendías y tratabas y Dios trataba contigo y todo sucedía internamente. Hasta tu reconciliación con ese hermano sucedía internamente. Hoy no. Hoy la sacamos al público y lo que hacemos es que de un grano de arena hacemos una montaña que después nos es mucho más difícil reparar. Entonces, yo creo que el que se ofende y mantiene la enemistad quizás no ha entendido que tu problema ahora es con Dios y no solamente con el hermano que te ofendió. Bishop,
Pero eso me lleva, en los años nuestros, cuando comenzamos en la escuela bíblica, era muy chocante escuchar por la radio ministros reconocidos tirándose los trapitos al aire. Entonces eso fue fomentado por la religión y el legalismo. O sea que, imagínate, si así son los pastores, ¿qué serán las ovejas? ¿Verdad que sí? O sea, y ese escenario lo describe en 1 Corintios capítulo 1, verso 6. Dice, así que, por cierto, es ya una falla entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Mira lo que dice el Señor, ¿eh? ¿Por qué no sufrís más bien ser defraudados? O sea, lo que busca el Señor es que si tú tienes algún problema con alguien, que tú vengas y entonces te pongas de acuerdo con él y puedas perdonar a esa persona. O sea que está muy cierto lo que estás diciendo. Claro que sí. Y en ningún momento la Biblia afirma que es requerido tener la razón para perdonar o no tenerla. En ningún momento. El perdón es algo voluntario. El perdón no tiene que ver con resolver el problema. El perdón ni con tener la razón o no. El perdón es algo voluntario que se hace en obediencia a Dios. En obediencia. Volvemos a lo mismo. La raíz de todo este asunto de ofensa, perdón o no, tiene que ver más con la relación con Dios que con la relación con un hermano o con una persona. Amén. Adelante, pastora Deli. Lo encuentro curioso que cuando leí un Medical Journal hace unos meses, enseñaba un MRI de un cerebro de una persona. Y el MRI enseñaba que cuando hacen un MRI de un cerebro que está experiencing pain, dolor, el mismo área de ese cerebro es lo que estaba lighting up en luz cuando alguien experimenta un dolor de rechazo, de abandonment. El mismo área. Es decir, que el dolor físico y el dolor emocional es igual en el cerebro procesado como humanos, ¿verdad? Sabemos que lo que más el enemigo usa para paralizarnos es el dolor, el rechazo, porque es una manera de paralizarnos, de no poder entonces estar en comunión, no estar en paz, no echar adelante sueños. Yo he experimentado ese season, esa época en mi vida donde eres rechazada y te paraliza. Jesús fue rechazado. ¿Qué le dirías tú hoy, Bishop, a la persona, a esa mujer que a lo mejor se siente rechazada y está tan llena de dolor que se siente paralizada? ¿Cómo puede ella superar? Sí, yo creo que mucho tiene que ver con la disposición de nuestro corazón a aceptar el rechazo o a simplemente dejarlo ir. La realidad es, decía aquella alabanza, todo es según el color del cristal con que se mira, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes y voy a usar una palabra inusual en contextos como esto, como es la filosofía, cuando tú tienes una filosofía de vida donde tú dejas que las cosas te rebalen, que era lo que pasaba con Jesús. Jesús no actuaba en constante reacción. Él actuaba en una línea donde él estaba en total control. Cuando tú tomas una filosofía de vida así, donde tú dejas que las cosas te rebalen, tú no actúas en tus emociones, sino más bien tú le apagas el fuego a las emociones y tú mismo aprendes a controlar esas emociones, a estar en el dominio del Espíritu Santo y de las virtudes y los frutos que el Señor te ha trabajado en ti. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú aprendes esto, nunca vas a llegar a un punto donde una ofensa se convierte en una situación de extremo dolor y de traumas y de cosas así. O sea, es por eso que el Señor decía, no dejes que se ponga el sol en tu enojo. Es por eso que tú tienes que rápido reaccionar al perdón. Es por eso que el Señor decía 70 veces 7 en un día. O sea, queriendo decir, en ese mismo día suéltalo. ¿Entiendes? Cuando se convierten las cosas
en un dolor traumático es cuando tú la reciclas. Después que la reciclas, la expresas. Después que la expresas, ya hay varias gente alimentando esa ofensa, etcétera, etcétera. Hay una cadena de cosas que van a llevar las cosas de una ofensa que pudiera haber sido perdonada, ¿no? Con el proceso que tú quieras. Porque, por ejemplo, es como que Jaime me diga algo a mí que no me gustó. Usualmente lo que yo hago, yo rapidito digo, ve acá, papá, ve acá un momentito. Mira, no me gustó la manera en que me hablaste. Yo considero que no debes de hablarme así. No, disculpa. Es que, no, tranquilo, pero te lo quería aclarar. Ahí mismo se murió el asunto. Yo lo suelto y lo cierro. Ahora, él tiene que aprender a hacer lo mismo. ¿Entiendes? Y ambos, entendiendo como cristianos maduros y que están sujetos a la palabra de Dios, soltamos ese asunto allí y no hay ningún problema. Vámonos a otra cosa. Que yo, por ejemplo, me quedé ofendido. Ahora yo vengo, me encuentro con Pastor Juan y le digo, ¿tú sabes lo que Jaime me dijo? Y Pastor Juan me dice, pero eso es una falta de respeto, eso no puede ser así. Entonces voy a las redes sociales y sin poner nombre pongo, hay personas que ofenden, bla, 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 bla. Y cuando tú vienes a ver la gente, esto por acá, y tú, no, se volvió ¿cómo se llama? Una bola de nieve, una avalancha. Dice una amiga, se creció el enano. Exacto. Que de paso, fíjate que interesante lo que dice, porque dice que son las pequeñas zorras las que destruyen la viña, pero mucha gente no sabe que lo que pasa con las pequeñas zorras es que al ser pequeñas pueden entrar bajo las empalizadas, ¿verdad? Y crecen adentro, y cuando crecen adentro devoran todo, ¿verdad? Entonces, así es que las cosas comienzan a crecer y terminan siendo algo que completamente se hace casi imposible de lograr derrotar. De ahí vienen, vámonos, seminarios de sanidad interior y todo eso, porque dejamos que algo que hubiésemos podido quizás detener crezca, ¿verdad? Adelante, Jaime, con la pregunta. Ok, Bishop, veo mucho un conflicto, que es el conflicto de los hermanos mayores. Cuando el padre está en casa, todo está en orden, o cuando el padre da una orden, todos corremos igual. Pero en las iglesias hay ciertos líderes o ciertas personas en autoridad, y se vuelve el conflicto de Jacob. ¿Cuál es el conflicto de Jacob? Que entre ellos se mordían y se comían a pesar de ser una familia tan grande. ¿Qué consejo tú nos puedes dar o qué sería la dirección correcta? Porque cuando los líderes tienen autoridad, no tratan en algunos casos, no en todos los casos, a la gente con la misma prudencia que el papá. Sí, obviamente lo peor que le podía pasar a un hermano era que tu hermano te corrigiera, porque nunca te corregía realmente a un punto de misericordia, ¿verdad? Y yo creo que para esto se tienen que establecer ciertas jerarquías de autoridad para que siempre en un conflicto se pueda llevar ese conflicto a una tercera persona imparcial y con la habilidad de hacer justicia. Porque lo que pasa es, olvídate, en toda situación siempre hay dos historias, todo el mundo tiene sus razones. Entonces se necesita una persona fuera de ese conflicto, con sabiduría, con habilidad, con autoridad, para mirar el conflicto y poder establecer justicia con cierta equidad. ¿Entiendes? Entonces, no siempre el pastor lo va a poder hacer, pero por eso es que el pastor tiene que tener ciertas jerarquías establecidas, que tú siempre tengas a alguien a dónde ir. En otras palabras, en las empresas son los departamentos de recursos humanos. Te estoy trayendo este problema que tengo con esta persona y la persona de recursos humanos dice papá, ¿verdad? Entonces, así debe ser en la iglesia. En nuestro caso, este ministerio tiene un sistema jerárquico de ministerial, de pastorado laico,
que nos funciona muy bien. Tú siempre tienes a alguien a quien recurrir para que resuelva un conflicto, ¿verdad? De que lo resuelva bien o no, ya eso es otra cosa, pero si acaso no se resolviera bien o no, hay otra persona más arriba que puede también cooperar. Entonces yo creo que ahí está la clave para tratar con ciertos conflictos que no pueden resolverse por los individuos, una tercera persona. Y yo siempre lo he recomendado, por ejemplo, en los matrimonios. No traten de resolver el conflicto ustedes, busquen una tercera persona con habilidad de autoridad que pueda mirar desde afuera el conflicto y decir, el que está mal eres tú. La que está haciéndolo mal eres tú. Y tienes que hacer esto y esto y esto, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos? Usualmente no buscamos personas imparciales, buscamos al papá o a la mamá. No, esa persona no puede ser imparcial. Tienes que buscar una tercera persona imparcial. Soy un creyente de los consejeros matrimoniales, de los ministros laicos, de cualquier persona que pueda intervenir en un conflicto de una manera desde afuera del conflicto. ¿Ven? Adelante, Pastor Juan. Sí. Hay un gran hombre de Dios llamado Lafayette Kay, que él decía que siempre tenía problemas con su esposa. Este hombre, un maestro que siempre iba a República Dominicana a hacer conferencias. Claro, un hombre con problemas con la esposa. Pero espérate, entonces él decía que él dejó de orar por su esposa. Porque cada vez que ellos tenían un problema, él venía y oraba y Dios lo cambiaba a él. Dice, ya yo no oro por ella. ¡Qué bueno! Entonces, Bishop, ¿hasta qué punto uno debe asumir esa posición de sufrir el agravio, como dice la Biblia, de perdonar, de muchas veces quedarse en esa posición de no confrontar a la persona, o no confrontar, no, sino más bien tener una posición sumisa ante la no rebelde, porque sería buscar la razón y no actuar en el perdón, que es lo que Dios dice. O sea, hay veces que teniendo la razón se pierde, ¿eh? Yo creo, muy interesante lo que tú estás preguntando, pero yo creo que no debemos decir una actitud sumisa. Yo creo que debemos decir una actitud no reactiva, porque así era Jesús. Jesús no era reactivo, pero era justo. O sea, y vamos a poner, tú y yo tenemos un conflicto, lo que tú no puedes es ser reactivo, ¿verdad? Pero tú puedes decir, esto es así, es lo que yo creo, es lo que yo siento, y sin ofensa ni nada, perdonar a la persona, pero mantener tu posición si es lo que tú justamente crees que debes mantener. Entonces, el problema está en la reactividad. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Cuando tú actúas en una emoción y lo que haces es, en vez de ser un pacificador, que es una persona que pone la paz entre dos partidos, ¿verdad? Te conviertes en el agresor o en el ofensor o en el que se venga de su ofensa. ¿Entiendes? Entonces, yo lo que creo, no, nosotros no podemos someternos a algo que es injusto. Pero tampoco podemos permitirnos reaccionar, ¿verdad?, ofensivamente en nombre de una ofensa. ¿Entiende? Entonces, ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que batallar por encontrar el fruto del Espíritu que va a respaldar una actitud no reactiva ante las ofensas. Bishop, hace un tiempo yo me encontré con un pequeñito libro de Tim LaHaye que decía que habían 4 temperamentos. Dividía los temperamentos en 4, flemático, sanguíneo, colérico y melancólico. Mucha gente no sabe. Tim LaHaye obviamente es un pastor y psicólogo, pero mucha gente no sabe que eso viene de la antigua Grecia. Es de la filosofía, creo que fue Sócrates, si no me equivoco, no quiero, pero creo que fue, si no me equivoco, Sócrates que encontró esos temperamentos, pero Tim LaHaye lo descubre,
se da cuenta que está respaldado, que el concepto está respaldado por la palabra y lo aplica a la vida cristiana. Eso fue algo maravilloso. Sí, los mismos discípulos, cada uno tenía un temperamento diferente. Pero hablando en este sentido, ¿qué tan determinantes son los temperamentos para resolver conflictos dentro de la iglesia? Porque no es lo mismo para un flemático que para un sanguíneo enfrentar un conflicto. Un Pablo, un Juan eran totalmente diferentes y afrontaban los problemas diferentes. Y al igual con las relaciones, ¿cómo se pueden manejar conflictos desde ese punto de vista? Porque para mí como flemático se me hace más difícil a veces, inclusive, como rompernos, como quebrantarnos en público, pero para un sanguíneo es fácil, explota y se acabó y ya se olvidó de eso. Lo que pasa es lo siguiente: la obra de Dios en el nuevo nacimiento se hace a nivel del espíritu, no a nivel del alma. Las personalidades se desarrollan en el alma. El tipo de personalidad que tú tienes, la emocionalidad, las experiencias, todo ese conjunto es lo que forman la persona que tú eres. Pero Dios trae luz al espíritu y nosotros tenemos que vivir por el espíritu, o sea, tenemos que vivir siendo controlados o viviendo en la vida del espíritu, que es Dios influenciando a nuestro espíritu. ¿Comprende? Entonces, el flemático, el sanguíneo, el colérico, todos ellos tienen que someterse a la palabra de Dios y a la guianza del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros continuamos aferrados a nuestra personalidad y hasta la usamos como una excusa para justificar nuestras reacciones, es un error. Porque lo que tenemos que hacer es permitir que la palabra transforme nuestro temperamento, que todo temperamento tiene cosas positivas y cosas negativas. Entonces, que esa palabra sea la que controle las reacciones de ese temperamento. Por decirte así, el colérico es iracundo, pero la ira no es de Dios. Cuando la palabra de Dios transforma nuestro entendimiento y el Espíritu Santo comienza mediante la comunión con Dios a desarrollar frutos de paz en nuestra vida, esa ira va a ser controlada. ¿Comprende lo que es? Entonces, todo lo que tiene que ver con tu personalidad y con tus experiencias y con tus vivencias y con tus heridas y con tus virtudes está a nivel del alma. Pero la obra de Dios es a nivel del espíritu. Y nosotros tenemos que permitir que el hombre nuevo, creado según Dios, sea el que controle nuestras acciones y no el hombre viejo o la carne, que es ese conjunto de cosas que formaron tu personalidad, ¿verdad? Sean los que controlen. Eso hay que crucificarlo. Eso tiene que morir. Y tienen que ser sustituidas esas cosas que son literalmente clásicas de la carne. ¿Estamos claros? Entonces, ahí es donde la decisión de cada individuo entra en operación. Hace un momento, Pastor Juan preguntaba, ¿cuánto quieres crecer? ¿Cuánto quieres parecerte a Jesús? En el momento en que tú dejas ir una ofensa, no porque lo sientes, sino porque debes, creciste 7 pies espiritualmente. En el momento en que usted le dice a una persona, hey, perdóname, actué de manera errónea, tú creciste. ¿Cuánto quieres crecer? ¿Cuánto quieres parecer a Jesús? ¿Cuánto quieres obedecer lo que el Espíritu Santo en ese momento te está haciendo, que te está diciendo, no, te está hablando? ¿A quién vas a obedecer? La carne te está diciendo, literalmente, no quiero ser, hablar algo ofensivo, pero es como en las caricaturas salía un angelito y un diablito. Tú tienes la carne que es débil
pero el espíritu que está dispuesto, y ahí es donde tú tienes, la carne te está diciendo, pártele la cara, te ofendió, es un fresco, pártele la cara. Y del otro lado el Espíritu Santo está diciendo, no, porque Jesús enmudeció cuando lo acusaron, cuando lo golpearon, y tú has sido llamado a ser como Él. Amén. Entonces, ¿cuánto tú quieres obedecer? Bishop, perdona que me metí ahí en la conversación, no sé a quién es que le toca, le voy a quitar un poquitico el turno. El punto es que el Señor dice que ser astuto como las serpientes y manso como la paloma, pero Él era también como un león y un cordero. Ahí están los 4 puntos cardinales, yo creo. O sea, si somos como Jesús, si modelamos, si seguimos el modelo del Señor de perdonar, ¿verdad?, de conciliar, de ser un pacificador, entonces el estándar es otro. O sea, perdonando a Tim LaHaye, ¿verdad?, y a Sócrates. Creo que podemos imitar a Jesús. Y eso es lo que tú nos estás diciendo. O sea, vamos a crecer conforme al modelo que Él nos enseñó. Fíjate lo que dice la palabra. Mira esto. Airaos. Entonces la Biblia dice que debemos ser iracundos. No. Lo que Él está diciendo es, va a haber momentos donde tú no vas a poder evitar que tu naturaleza carnal se levante. Airaos. Eso es algo que sucede automáticamente. No hay manera de que si un hombre te golpea la cara, no hay manera que no te llenes de ira. Pero dice, pero no pequéis. Exacto, ahí que está la cosa. Porque ya ahí es tu decisión. Ya vas a actuar en esa emoción de ira, o vas a someterte a lo que la palabra y el Espíritu te está diciendo. Esa es la gran diferencia. Todo viene a causa de la voluntad. Recuerden que la voluntad actúa como un velo. El hombre es espíritu, alma y cuerpo, y la voluntad está en el alma porque actúa como un velo que te puede llevar a lo espiritual o a lo carnal. Ese es el velo es la voluntad. Sí. Por eso es que usted de su voluntad acepta a Jesús, y la luz que está en el Espíritu fluye a ti. O de tu voluntad cometes un pecado y te vas entonces a este lado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender lo poderoso que es la determinación y la voluntad de un individuo para seguir al Señor y seguir las cosas espirituales, o rechazarla e irte a la carne. Bishop, perdona Dani, discúlpame, es que quería solamente aclarar que el médico griego Hipócrates fue el iniciador de los temperamentos. Bueno. Hipócrates. Sí, yo sabía que era una de esas gangas de los filósofos. Sí. Adelante, Ruth, con la siguiente pregunta. Ese mismo tema, Bishop, una vez damos el perdón, lo otorgamos, nos calentamos, volvemos y nos bajamos. ¿Cómo debemos nosotros abordar la relación a partir de ese momento con ese hermano? Yo creo que en el mismo espíritu de restauración. Una cosa que tenemos que entender es esto. El Señor dio varias bienaventuranzas. Una bienaventuranza es una promesa de bendición, ¿verdad? Y Él dijo, bienaventurados los pacificadores. Entonces fíjate lo que pasa. Cuando tú eres una persona que andas apagando fuego en vez de echándole gasolina al fuego, tú sabes lo que tú estás haciendo. Tú estás creando aliados, tú estás creando amigos. Es por eso que, por ejemplo, las personas narcisistas, que se le hace muy difícil perdonar, se pasan, imagínense la vida que llevan esas personas, donde tú estás haciendo enemigos constantemente. Y cuando hay una ley que dice que todo lo que tú siembras, tú cosechas. Pero ¿qué pasa? Cuando tú eres un apagador de fuego, no solamente en la vida de otros, sino en tu propia vida, tú estás creando aliados. Y donde quiera que suceda una situación, tú estás poniendo paz, sembrando amistad, sembrando perdón, sembrando frutos del Espíritu. ¿Qué tú crees que va a pasar eventualmente?
Tu mundo entero se va a convertir en un mundo lleno de paz, porque todo lo que tú siembras, tú lo cosechas. Entonces, si tú eres un pacificador que apaga fuego y apaga fuego y apaga fuego y restauras y estableces vínculos y haces amistades, y en vez de cuando una persona, tú tienes un problema con una persona, hacerte enemigo de esa persona y no hablarle, lo que tú haces es que tú vas y le dices, hey, te quiero invitar a un café. ¿Cómo? Pero... no, olvídate de eso, hombre. No, yo sé que tú dijiste que yo era feo, pero yo en realidad yo sé quién soy, ¿verdad? Y conozco mi verdad. No le pare eso. Y tú haces así, a ese hermano estableces un vínculo de amor y amistad. Tú estás creando un mundo donde tú tienes una cantidad de aliados y de hermanos y de gente que te ama y de gente que te escuda, te defiende. Tú estás arreglando tu mundo. Tú estás arreglando tu mundo. Es por eso que yo muchas veces digo desde el púlpito, yo no tengo enemigos. Si alguien se considera mi enemigo, que venga que arreglamos eso. Porque yo no tengo enemigos, ¿eh? No los tengo. Para nada. Entonces saben que los pastores sí tienen mucha gente que se consideran enemigos de ellos, no porque conozcan al pastor, sino porque perciben o tienen un concepto de ese pastor que muchas veces es algo que ellos asumen. Yo no O voy... un chismoso, bicho, se mete y dice que fulano dijo y no dijo nada. Exacto. Sí. Pero fíjate, yo estaba en un... no voy a gimnasios públicos porque es imposible workout con tanta gente que uno conoce. Bishop, te quiero hacer una preguntita. Cuando acabes ese set, ¿verdad? Pero entonces, lo cual a mí me encanta la gente y me gusta mucho hablar con la gente. Entonces, termino no haciendo workout. Pero una vez, mi hija Jessie quería ser miembro de un gimnasio y dijo, oye, si tú te haces miembro, me dan a mí la membresía free. Digo yo, ajá, pues está bien, vamos. Y para acompañarlo un día, me fui con ella. Pues yo estoy working out y veo desde lejos un tipo que me está mirando y me mira y me mira y me mira y me mira. Y yo estoy acostumbrado a eso, porque a veces la gente está cuestionando si se acerca a saludarme o no. Pero este tipo se acerca y me dice, papá, me comienza a hablar. Y yo le hablo, y esto, y estamos conversando. Y después de un rato le hice un par de chistes, el tipo era puertorriqueño, y hablamos de esto, de aquello. El tipo me dice, yo fui a tu iglesia por 3 años. Digo yo, no me digas. Uy, discúlpame, tú sabes que hay mucha gente, yo no reconozco a mucha gente. Me dice, y yo me fui con un concepto de que tú eras el tipo más pesado que existe en el mundo. Y ahora me doy cuenta que tú eres un tipo sencillo, amable. Digo yo, no, yo soy más buena gente que el pan de tapita. Yo mismo me quiero y me aprecio. Y me dijo, perdóname, porque yo nunca confirmé eso. Wow. Y sabes una cosa, me encantaría volver a la iglesia. Le digo, yo te espero. Y es uno de los servidores de la iglesia, aquí. Wow. Tiene ya como 8 años, pasó eso hace 8 años, y es uno de los servidores de la iglesia aquí. Creo que en seguridad trabaja, pero el asunto es este. Nosotros tenemos que entender que muchas veces, muchas personas tienen algún tipo de bronca contigo y son cosas que no se resuelven hasta que uno busca resolverlas. Sí. Y esas cosas que se asumen, que usualmente todo el que asume está cometiendo un error en todo, en la vida, tienen que ser resueltas de alguna manera. Bishop, ayer mismo, aquí haciendo Recursos Humanos para Segadores, hablaba con un joven que está entrevistando con nosotros, lleva 12 años voluntariando con nosotros, ¿verdad? Y siempre le digo lo mismo a toda persona que se une al ministerio, el primer día. Te vamos a fallar. Somos imperfectos. Yo te voy a fallar. Tienes que tener tu mirada en Cristo. Siempre I give the same talk, ¿verdad? Ayer lo estaba haciendo con ese joven que está considerando. Lo que quiero llegar es a esto. La semana pasada leí, es un grupo Barna que hace research sobre la iglesia de hoy. Y leí la semana pasada que esa generación de Jesse Maurice, de aquellos que están en sus 20s, es la generación que más ha dado su espalda a la iglesia por church hurt, dolor con la iglesia.
Esa generación, 20-year-olds. Y me duele tanto a mí como hija de Dios, como ministra, como hija de esta casa, que esa generación está dándole su espalda por millones. El 67% de jóvenes que cumplen 18 años en la iglesia no regresan a esa iglesia. What is happening? ¿Cómo podemos sanar eso? Te voy a decir por qué. Porque somos una generación. Esta generación es una generación ofensiva. Y todo esto lo ha creado el enemigo precisamente para mantener hijos alejados de sus padres, hermanos alejados de sus hermanos, padres alejados de sus hijos. Déjame decirte a ti una cosa, y tú necesitas entender. Hoy en día, si mi abuelo volviera a esta tierra y oyera que una persona se ofende porque tú usas el pronombre erróneo o porque lo llamas algo erróneo, ¿pero qué es eso? Pero qué mi abuelo diría, ¿pero son unos imbéciles o qué? ¿Cómo nosotros crecimos en la escuela? Al gordo le decíamos gordo, al negro le decíamos negro, al gago le decíamos gago, y nadie se ofendía. Mira, aquí había un tipo en la iglesia, ya no está, pero me decía, ese era el tipo más feo que yo había visto. El tipo era feo, era raro, ¿verdad? Entonces el tipo me dice, ¿a que tú no sabes cuál era mi apodo en la escuela? Digo yo, no, el feo. Digo yo, no relaje, brother. Yo muerto de risa diciendo, concho, le acertaron un poquito, pero yo muerto de risa y yo le decía, ¿y tú te ofendías? Y decía, le voy yo a hacer caso a la gente. Pues claro, pero hoy tenemos gente protestando porque al negro le dijeron negro, al blanco le dijeron blanco, al amarillo le dijeron amarillo y al verde verde. ¡Qué tontería, qué babosada, qué locura! Entonces tenemos una generación que literalmente se ofende de todo, de todo. Hoy en día los predicadores que no son como yo, porque a mí me vale 3 pepinos, que se ofende el que se ofenda, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que tú entiendes. Pero hoy en día nosotros los púlpitos están frenados porque no se puede ni siquiera predicar efectivamente, porque tú tienes que tener cuidado de quien dice. Y la contribución tan maravillosa a la censura que han hecho las redes sociales, ¿verdad? Donde te están censurando la libertad de expresión porque no te permiten usar los robots. Tú dices una palabra, te tumban el video, dices otra palabra, te tumban el video. Están entrenando a esta generación a llenarse de tabúes que lo que provocan es grandes ofensas. Es impresionante cómo palabras que antes no ofendían a nadie, hoy son una ofensa impresionante. Por ejemplo, a mí me decían negro, pero si tú dices eso hoy, ¿y de qué color yo soy negro? ¿Qué importa? ¿Cuál es el problema? Pero hoy tú lo dices y tú encuentras que te pueden partir la cara en cualquier sitio, tienes que pelear. Entonces, ¿qué sucede? Ha cambiado mucho la manera en que la persona racionaliza las cosas, ha cambiado demasiado. Entonces, ¿qué sucede? Mientras nosotros no entendamos que el que se ofende es el individuo, no es lo que la gente te dice, es como tú lo tomas. Esa es la realidad. Tú te puedes ofender porque yo te diga colombiana si te da la gana. Pero como no soy colombiana. Sí, pero tú entiendes lo que te digo. Exactamente, ese es el punto. Si yo te digo, ay, tú eres colombiana, ofendida. ¿Pero qué tengo yo de colombiana? ¿Pero qué tengo yo de colombiana? ¿Por qué tú me dices eso? ¿Por qué? ¿Por qué tú lo dijiste? No, yo pensé que eras colombiano, porque estás casado con un colombiano, con un barranquillero. No, pues yo soy dominicano. Pero eso no era nada de ofensa. ¿Entiendes lo que es? Bishop, Los otros días, mira esto, yo le dije a un tipo, ¿tú eres boricua? No, boricua no. Se ofendió.
pero espérate, boricua es algo que se usa, o sea, yo no, ¿cuándo se convirtió eso en una ofensa? Si toda la vida nosotros hemos tenido puertorriqueños, me dijo, no, eso es ofensivo. ¿Cuándo? Yo soy borinquen. A mí no me llegó el memo de que ahora boricua era ofensivo. No, te estoy hablando en serio, y el tipo se disgustó. Pero al extremo. Algunos, nosotros nos reímos mucho porque aquí obviamente en Miami hay muchos cubanos y a veces decimos hacer. Y un señor me agarró y me dijo, ¿qué disparate es eso? Eso ni existía en Cuba. Esa palabra es una palabra burda, que sé yo, digo yo, pero desde que yo estoy aquí en Miami, nosotros relajamos así con los cubanos. Hoy se ofende todo el mundo por todo y lamentablemente eso ha venido a la iglesia y donde terminamos ofendiéndonos es literalmente con Dios. Sí, o sea, y la persona que constantemente, cada conversación siempre es una ofensa y tú siempre vuelves otra vez, ay manita, no, pero ya llega un punto en donde ya, o sea, como que es suficiente. ¿Cómo yo puedo mirarme introspectivamente y decir, ok, estoy siendo muy sensible a todas las cosas, por todo me estoy ofendiendo, por todo tengo el corazón partido? ¿Cómo lo trato? Bueno, tú tienes que trabajar en ti. Tú no puedes trabajar en el mundo. Tú no puedes trabajar en la gente. Es en ti. Por ejemplo, yo voy a decir algo bien interesante para los que están dating. ¿Sabías tú que toda mujer de una manera subconsciente cuando sale con un hombre le hace pruebas? Pero no es que la mujer lo planifica. La mujer es subconsciente para ver la reacción del hombre. Una mujer, por ejemplo, que tú... invitas a salir, lo más probable es que te diga, uy, tú no podías vestirte de una manera diferente. Te lo puede decir de cualquier manera, pero puede decirte algo así. El hombre maduro, el hombre inseguro va a comenzar a decir, bueno, pues esta es la única camisa que yo tenía. Además mi mamá dijo que me quedaba bonita. Y va a comenzar a justificarse porque se siente inseguro con esa prueba que ella le hizo. Y es exactamente lo que la mujer anda buscando, verse es un hombre seguro de sí mismo. El hombre que tiene carácter es un hombre seguro cuando llega a la prueba, ¿verdad? Y tú vas manejando y la mujer dijo, oye, a ti tú no manejas muy bien.
¿Tú entiendes? El hombre que está seguro de sí mismo dice, no, mira, para la próxima yo te voy a traer un gorrito, me siento y tú me manejas y me llevas a donde tú quieras. ¿Te sentirías bien con eso? La mujer se ríe y se acabó el asunto. Así tenemos que tratar la vida. Si tú eres una persona segura de ti mismo, no importa lo que la gente te diga, no importa la ofensa que traten de poner en ti, tú lo vas a dejar escapar. No sé si me están entendiendo. Nosotros tenemos entre nuestros amigos más cercanos, Pastor Robert Rosado, Pastor Carlos Ortiz, Pastor Joe Rosa, tenemos un relajo de que cuando la persona baja de predicar, cuando baja uno de ellos, nosotros le caemos arriba, pero eso es un relajo que tenemos. Tú sabes, boricuas y dominicanos, terrible. Entonces, una de las primeras cosas que le dijimos, ¿de qué era que tú estabas predicando? Porque nosotros no entendimos absolutamente nada. ¡Qué malo! Bro, y comenzamos, ¿qué teología era esa? Yo creo que esa es la teología del 7-Eleven. ¿Y qué hacemos nosotros? Todos nos echamos a reír. Un día estamos en una conferencia, había un predicador que no era de nuestro gremio, escuchó eso y se ofendió por el otro. Y comenzó a poner orden. Que le dijimos, nosotros tenemos años de amistad y a nosotros no nos ofende nada de eso. Pero ahí nos dimos cuenta que no era lo que decíamos, sino como nosotros éramos lo que determinaba que no nos ofendiéramos. No se ofenda, compadre. Trabaje en usted, sea una persona segura de sí mismo, acéptese a sí mismo, crea en las virtudes que Dios ha puesto en usted. Gócese con quien es usted, celébrese usted mismo, esté seguro de sí, y todo lo que te traten de decir y los disparates que traten de hacer te va a resbalar, porque no puedes cambiar el mundo, pero cuando tú cambias, el mundo entero cambia. Bishop, me gustó eso de resbalar, porque significa que estás ungido. Claro que sí. Eso es literal lo que significa la unción, cuando le ponían aceite porque caían los bichos en el piso. Exacto, para Pero abajo. creo que dentro de las cosas que dijiste, faltó el perdón. Tienes que perdonar también. Claro. Porque claro el que sí. perdón es, ¿verdad?, lo que cada día dice el Padre Nuestro. Debemos perdonar porque si no, no pudiéramos seguir adelante. Pero si no te ofende, tú lo sueltas ahí mismo. Porque ofenderse es precisamente eso, guardar lo que pudiste soltar. Bueno, Bishop, es obvio que este tema nos apasiona mucho y hay mucho que hablar. Me gustaría terminar porque, como vemos, ya hemos cumplido con el tiempo, extendiéndole la posibilidad de hacer una segunda parte de este tema, porque hay mucho que hablar y es mucho lo que se puede crecer en el liderazgo con temas como este. Claro que sí, me encantaría encomendar a la memoria de todo cristiano que nos está escuchando, que recuerden, tu relación con los seres humanos refleja la relación que tienes con Dios. Si estás en enemistad con alguien aquí en la tierra, probablemente no entiendas que estás afectando tu comunión con Dios, porque el que no ama al hermano que ve, no puede decir amar al Dios que no ha visto. Nos queda darle las gracias al panel, destacados líderes de nuestra congregación. A ustedes las gracias por la sintonía y nos vemos en una próxima entrega.